Andrea Balda es internacionalista. Ha sido consejera de gobierno, analista y docente universitaria con una trayectoria destacada en el ámbito académico y mediático. Actualmente combina la docencia con el análisis de la geopolítica, participando activamente en entrevistas y espacios de opinión en medios de comunicación. La falsa convicción de que mientras más complicado uno hace un texto, bueno, es más inteligente, tiene mayor importancia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? No conecta con nadie. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Andrea, qué gusto tenerte aquí con nosotros. La verdad me da mucho placer poder conversar contigo un par de minutos. Para mí es un gusto acompañarte. Qué lindo verte. Creo que es la primera vez que nos vemos desde que te graduaste. Sí. Para quienes no saben, Andrea fue mi profesora en la universidad. Han pasado quizás algunos años. Ha pasado pandemia incluso. Pasó claro, eso te decía, cosas algunos importantes. Años. Pero me da muchísimo placer tenerte aquí. Siempre te suelo leer. Ya vamos a entrar un poco en lo que Andrea hace específicamente en redes sociales. Pero quiero empezar hablando de ti, de la persona. Quiero preguntarte dónde crees que nació esa pasión que tienes por la historia y por las relaciones internacionales. A ver, específicamente en mi casa. Mi casa era una casa súper política y sin embargo no se hablaba de política nacional mucho. Es decir, efectivamente era un tema de fondo y tú llegabas a la sala y los grandes estaban hablando de política normalmente, pero se hablaba mucho de política internacional o se veía mucho política internacional. CNN siempre estaba de fondo. Yo me acuerdo haber crecido con imágenes de Sarajevo de fondo, con imágenes de Ruanda de fondo, digamos, el efecto CNN, por ejemplo, en mi casa era una realidad. Esto sucedía en el trasfondo de mi vida. Y luego yo estuve en el Interamerican de pequeña hasta quinto grado. Y claro, es otro tipo de enseñanza y otro tipo de educación que está muy enfocada en la historia. De hecho, tú tenías todas las materias giraban alrededor de una unidad y las unidades giraban en torno a episodios históricos. Entonces, me invento, en primer grado vamos a aprender sobre matemáticas, literatura, etcétera, 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 pero todo gira alrededor del Antiguo Egipto. Otra unidad era la antigua Grecia. Entonces, claro, ¿cómo no te vas a enganchar con temas cuando para aprender matemáticas estás entendiendo cómo se construyeron las pirámides y creando tus propias teorías e hipótesis sobre cómo esto sucedió? Y luego para literatura, que en realidad estás aprendiendo a escribir porque eres jovencito, te enseñan además, aparte de las letras, cómo funcionaban los jeroglíficos. Y yo creo que eso, ahí enganché yo con la historia para empezar y luego tener este trasfondo político de que en mi casa se hablaban de distintos países y distintos momentos en la historia. Creo que ambas cosas se alimentaron mutuamente y bueno, y de ahí salí yo. Y eventualmente eso te llevó a profesionalizarte en ese campo. Sí, sabes que yo siempre quise ser, a ver, y aquí van dos cosas distintas. Yo siempre quise ser profesora. O sea, yo era una niña, yo jugaba a ser profesora en mi casa y lo hice, yo tenía muchos hermanos, soy la primera de 9 y los forzaba, digamos, yo jugaba a enseñarles todos los días. Ese era mi juego. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, yo en realidad quería ser médico forense. Y me fui a Johns Hopkins con esa idea. Yo fui quibio, mi sueño era ser médico forense y más específicamente química forense. Me gustaba la química, esa era mi materia favorita en el colegio. Pero claro, llegué a Estados Unidos y me encontré con la multiplicidad absoluta de carreras y majors en los que te puedes enfocar. Entonces, yo jugué un montón. Johns Hopkins tiene la inmensa maravilla de que no tienes que escoger un core curriculum. Entonces, tú puedes cambiar muchas veces en major sin tener que perder años. Uh-huh. Entonces, yo me acuerdo que empecé con neuroscience. Después me pasé a química, pero no me gustaban los laboratorios de química, eran muy largos, tenías que trabajar en pareja, entonces me cambié a biología. Y en biología, me acuerdo que tenía una clase que era increíble que se llamaba Biology in the Movies. Y dices, bueno, qué chévere que puedas conectar estos temas tan científicos con cultura pop, por ejemplo.
Entonces ahí me enganché con ese tema por un lado y luego fui major en antropología, fui a ciencias políticas. Ciencias políticas de hecho no me gustó porque el enfoque de ciencias políticas es muy de filosofía política, más que nada. De hecho no me fue muy bien en esa clase. Y caí en relaciones internacionales. El aparataje de la política internacional me parecía apasionante. Y terminé ahí. Pues, llegué a esa clase y dije, he encontrado a mi gente, esto es lo que a mí me interesa hablar, esto es lo que a mí me gusta. Conecté con un montón de cosas de mi infancia y ya, no me fui nunca más. O sea, toda mi carrera académica, de hecho, ha seguido ese rumbo. Toda especializada en política internacional y relaciones internacionales. Lo que quizás sale de mi cabeza es que empezaste a conectar no solamente con la historia per se, digamos, del mundo, de los países, sino también empezaste a conectar con las historias o la forma en la que uno puede contar algo de una forma que no sea tan académica, que no sea tan aburrida y que sobre todo te haga clic. Ese storytelling que muchas veces hace falta en muchas cosas. En efecto, sí sabes que siempre lo he pensado. Y viniendo al mundo académico, es increíble porque existe la falsa convicción de que mientras más complicado uno hace un texto, bueno, es más inteligente, tiene mayor importancia. ¿Y sabes qué es lo que pasa? No conecta con nadie. Y si lo que dices no conectas con nadie, no te estás comunicando con nadie. Entonces, no sirve de nada en realidad lo que estás diciendo porque no está conectando y no está llegando el mensaje. Y un académico lo que quiere, la labor de su vida, es generar trabajos que conecten con las personas que los están leyendo para que ese trabajo se traduzca en o política pública o en acción ciudadana o en lo que sea, en información adquirida. Pero claro, si no conectas no pasan ninguna de esas cosas. Yo creo que hay una distinción que se podría hacer entre académicos y divulgadores científicos, porque creo que apenas para mí no es lo mismo. Yo conozco muchas personas brillantes, genios, pero que les falta esa capacidad de poder conectar con las personas y puedes tener la mejor idea del mundo, la mejor política posible, pero no sirve de nada que esté en un texto académico que lo van a leer 3 personas, tú, el editor y quizás uno más por ahí que quiera citar en su tesis, cuando lo importante es salir fuera de ese quizás de laboratorio, fuera de esa aula de clases y empezar a ver a la gente y ver cómo puedes transformar ese discurso que está dentro de un texto que fue tu creación o fue la raíz de un experimento, cómo lo puedes hacer de una forma que pueda conectar con las personas, que ellos lo puedan entender. Y para eso es un proceso un poco distinto. No, completamente de acuerdo. Y bueno, aquí hay dos cosas. Primero, esta disonancia en el mundo académico en el que es una competencia por publicaciones y entonces, claro, estás enfocado en publicar más y no mejor. Entonces, esa es una parte del problema. Y luego otra parte del problema, y esto es, es histórico, es la falta de sintonía entre la academia y la política. Es decir, el trabajo académico no siempre se leen por los políticos, que en teoría deberían enriquecerse mutuamente porque tú estás produciendo insumos para que se conviertan en política pública normalmente. Y luego que esos políticos que sí están leyendo estos trabajos académicos, por lo general no están en los puestos donde esos trabajos puedan generar incidencia. Entonces tienes un poco de todo, es un mix curiosísimo. ¿Qué crees que sea valioso o importante empezar a desarrollar o aprender para justamente tener técnicas que te permitan conectar con el otro? ¿Sabes qué? Creo que el storytelling es súper importante y no, más allá de un tema de comunicacional o un tema de marketing, es un tema que ya tú lo dijiste inicialmente, es un tema de conexión emocional. Y creo que eso es súper importante para todas las carreras y en todos los ámbitos. Es decir, tú tienes que poder comunicarte, tienes que poder conectar y tienes que saber cómo hacerlo. Porque no siempre es sencillo. O sea, no siempre uno encuentra un público entusiasta que está listo para recibir lo que tú le quieres dar. Eso no existe. O sea, el público perfecto no siempre es una realidad. Entonces tú tienes que poder leer al público y entender cómo enganchar. Y ojo, y cuando digo público me refiero a el curso de tu hija de 3 años a las que les va a leer un cuento. Y si les lees el cuento con voz normal, a lo mejor no conectas con los niños de 3 años. De la misma manera que un curso de estudiantes universitarios, de la misma manera que no es lo mismo ese público que alumnos de colegio, y no es lo mismo ese público que unas señoras en la sala de tu casa. Es decir, esa técnica de cómo voy a conectar es algo que todos debemos aprender a desarrollar.
Esa es una técnica de vida. Es algo que vas adquiriendo poco a poco y vas a través quizás de prueba y error, vas perfeccionando 100%. completamente. Me voy a entrar a esa última parte que mencionabas del tema de la docencia y las clases universitarias. Aquí, bueno, voy a hacer no sé si un paréntesis, pero em, creo que todos mis compañeros recordamos mucho tus clases, porque Espero que bien. eran muy divertidas y al mismo tiempo aprendías cosas. Creo que lo más importante de todo era justamente eso. No lo hablabas desde el punto de vista quizás académico, que obviamente estaba, lo tenías y había bibliografía que había que revisar a cada momento, pero era una forma de contar el momento que estaba pasando o del conflicto internacional per se que te podía enganchar. Y luego había algo que a mí me parece, no sé si me imagino yo que es una dinámica que la adquiriste con el tiempo, pero a mí me parecía fantástica y quizás en algún momento te la copio cuando sea docente y si tengo esa posibilidad, pero todas las clases, todas las mañanas que uno tenía clases con Andrea, tenía que venir leyendo las noticias internacionales del día anterior o de esa mañana. Generalmente las teníamos en la mañana, 7 de la mañana, y tenías que, con un café en la mano, tener que ir viendo qué puso el CNN, qué puso BBC. Porque la primera cosa que pasaba en las clases de Andrea en esa mañana es que te iba a tomar una lección y te iba a preguntar cuáles son las 5 noticias más importantes del día. Y eso te forzaba a tener que estar pendiente de lo que está sucediendo a tu alrededor y sobre todo pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, porque tus clases trataban de política internacional y Correcto. como politólogo ecuatoriano quizás te estás mucho más enfocado en la política local. Y tener siempre en tu radar lo que está pasando alrededor era algo que te ayudaba muchísimo a entender lo que está pasando. Y te soy sincero, creo que no he vuelto a comprender tanto la política internacional como en aquel entonces, porque era un ejercicio muy activo y te ayudaba bastante a poder conectar con todo. Sabes que me encanta lo que estás diciendo porque me alegro que estoy acá al lado. Y sí, yo llegaba a la clase y decía, saquen una hoja. Y para mí era fundamental formar el hábito. Primero, no solo eran las noticias, porque efectivamente como politólogos, casi todos mis alumnos eran chicos de ciencias políticas. Ustedes leían el periódico de todas formas, estaban enterados sobre el entorno nacional. Pero una de las grandes falencias, creo yo, de la formación, no solo en politólogos, sino a nivel general, es que no hay un enfoque en el que sucede en el mundo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede en el mundo, y como lo he dicho varias veces en varios lugares, lo que sucede en el mundo nos afecta a todos, día a día. Es decir, los aranceles de Trump tienen un efecto directo en los precios que tienen las cosas ahora que salgas al supermercado. Si no sabes, no tienes idea de cómo ir preparándote para ese impacto. Entonces yo creo que es fundamental siempre estar atento a lo que sucede en el mundo. Y luego otra cosa que es súper importante es que no solo es saber. El tema no solo es saber, el tema es entender. Si no entiendes, no importa cuánto sepas, porque con eso no haces nada. Es entender de qué estás hablando y entender lo que está pasando en el mundo, porque solo si entiendes puedes tomar decisiones basadas en esa información. Entonces, era un ejercicio activo de generar eso en mis alumnos. ¿Cómo podremos lograr o hacer que las personas entiendan mejor lo que tratamos de comunicar? Y lo hago desde un punto de vista quizás también de la docencia, pero también, por ejemplo, desde un punto de vista de divulgador, desde un punto de vista de miembro de un think tank que quiere promover cierta idea. ¿Cómo uno puede tratar de hacer entender mejor a las personas? ¿Sabes qué? Yo creo que es un tema, y claro, y hay que irlo modulando un montón, pero creo que es un tema de entender tu target. O sea, ¿a quién le estás hablando? ¿Qué es lo que va a conectar más con esas personas? ¿De qué manera yo puedo hacer que esta información sea más accesible, mejor entendida, mejor interiorizada? Y parte por ahí. Claro, eso va a cambiar un montón dependiendo de qué target es. Si es un target académico, cómo te voy a hablar, qué es lo que te voy a decir. Si es un target, qué sé yo, mujeres de cierta edad, por dónde te agarro y qué es lo que te va a interesar. Cambia un montón. Y creo que es un ejercicio, como ya lo dijiste tú, de prueba y error. Experiencia. ¿Cuál ha sido quizás alguna anécdota o algo curioso que te haya impactado durante todos estos años leyendo sobre historia y política internacional? Algo que tú digas, a eso siempre vuelvo de alguna u otra forma porque me pareció curioso. Yo creo que regreso a libros específicos en distintos momentos en distintos momentos de mi carrera he regresado a ciertos libros y de hecho intento luego conversarlos con alumnos y tener la oportunidad
de leerlos conjuntamente porque creo que eso enriquece un montón. Y de hecho, más que momentos puntuales, para mí era increíble recibir nuevas generaciones y tener ese nuevo pimponeo con alumnos sobre temas que, claro, tú puedes decir, yo me he leído la historia de la guerra del Peloponeso 8.500 veces. De hecho, lo leí yo cuando estaba en universidad, en mi primer año de universidad. Lo he leído algunas veces con alumnos, hemos leído secciones específicas con alumnos, el diálogo meliano, que es el funeral de Pericles y tal. Y siempre hay insights distintos año a año. Y eso es lo que es apasionante, primero en la docencia y luego de la carrera en sí, porque tienes esta multiplicidad de perspectivas que te enriquecen un montón. Y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo esto no lo había visto de esta forma y he leído este libro 8.500 veces. Y eso es lo que te impacta, más que nada. Más que momentos específicos, creo que tienes esta posibilidad de enriquecer tu propia perspectiva, a pesar de que uno dice, bueno, no, esto yo ya lo leí, esto ya lo sé, esto ya lo conozco. No, mentira. ¿Y hay un libro en concreto al que te gusta volver siempre? ¿O algo que nos podrías recomendar, por ejemplo, para tenerlo presente? ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho Samantha Power. Yo los libros de Samantha Power, yo regreso a ellos un montón. El momento en que yo decidí voy a estudiar relaciones internacionales fue durante una materia que de hecho se llamaba Reconciliación y Justicia, y era sobre todos los procesos de reconciliación post-genocidio. Era un curso para juniors, yo era sophomore, me dieron la autorización de entrar y era un seminario pequeñísimo que lo llevaba esta profesora, Ruth Lees, que era psicóloga, pero además historiadora. Entonces era apasionante porque llevaba todo este proceso de primero enseñarte qué sucedió qué sucedió en estos genocidios específicos, pero luego más que el evento en sí. Por ejemplo, vamos a hablar de Ruanda, pero no nos vamos a enfocar en Ruanda, nos vamos a enfocar en el post-conflicto y cómo se reconcilian estas sociedades luego de que viven estos momentos absolutamente desgarradores y definitivos en su historia. Y así, conflicto a conflicto a conflicto a conflicto. Y esto fue en el momento en que se estaba dando el genocidio en Darfur, me tocó a mí en la universidad. De hecho, tuvimos un paseo al Congreso, escuchar a Romeo Dallaire hablar y denunciar el conflicto de Darfur ante el Congreso, que fue absolutamente apasionante. Y en esa clase tuvimos que leer el libro de Samantha Power sobre genocidio, en el que ella hace toda una denuncia del rol de Estados Unidos, o la falta de rol de Estados Unidos más bien, en los genocidios y momentos de caos humanitario durante los 90. Y yo creo que ese libro me impactó y ese fue el momento en que yo dije, yo quiero estudiar relaciones internacionales, y a ese libro regreso un montón. A veces un libro puede cambiar. Te cambia la vida, y de hecho tuve la oportunidad cuando trabajé en el gobierno de conocer a Samantha Power y de decirle, su libro a mí me cambió la vida. Eso es el sueño de... Ese es el sueño de todo el mundo, muchos, sí. Claro, conocer a su ídolo que escribe cosas y... Tal cual. Quieres una foto. Me voy a tomar de esa respuesta donde nos ibas narrando parte de tu historia y cómo llegaste a diferentes momentos concretos de crisis o conflictos que iban pasando en el mundo. Y creo que sería un pecado si no empiezo a hablar sobre las cosas que están pasando en la actualidad. Y me gustaría quizás tener tu lectura, primero general, sobre el estatus de la geopolítica en la actualidad. ¿Cómo ves todo el tema, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, todo este tema geopolítico? ¿Qué sensaciones te da? Maravillosa pregunta. Yo tengo un íntimo amigo con el que conversamos de esto todo el tiempo y tenemos un debate sostenido. Él cree que estamos viviendo un momento 50, pre-Guerra Fría, tal. Yo creo que estamos viviendo un momento pre-Primera Guerra Mundial. O sea, para mí el mundo es un reguero de pólvora en este momento. Tienes un montón de poderes con capacidades más o menos similares de poder, y estamos viviendo un momento de transición, de polos de poder, de dimensiones, de dinámicas geopolíticas, de reordenamiento político. Para mí lo que estamos viendo en este momento es eso, se están moviendo un montón de fichas y hay un montón de
de cambios dándose en el ordenamiento internacional en este momento. Si bien tienes a Donald Trump en Estados Unidos, hay muchos cambios dándose no solo a nivel de política interna, sino en función de política exterior y del rol de Estados Unidos, que está cambiando la forma en la que pensamos en el sistema internacional y luego la forma en la que pensamos en las normas internacionales también, que ojo, no es necesariamente en respuesta a Donald Trump, este cambio en las normas internacionales ya se venía dando desde antes. El respeto que se tiene o no por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ya era algo que se venía cuestionando desde antes de Donald Trump, o sea que no le podemos adjudicar a él la culpa de la destructuración del sistema internacional, pero es algo que se va... que va cambiando rápidamente a partir de esa presidencia también. Luego tienes un reposicionamiento de China y un rol interesantísimo de China a nivel de diplomacia internacional también, que antes por lo general no tenía, porque preferías ver las cosas de lejos. Tienes la guerra en Ucrania, tienes la guerra entre Israel y Hamas, o sea, tienes un montón, tienes una guerra en Sudán de la que todo el mundo se olvida, o sea, tienes un montón de cosas sucediendo a nivel internacional y creo que lo que estamos viendo ahorita es un reordenamiento, y un nuevo papa que está por escogerse, con una iglesia dividida en dos, porque no sabes para dónde va a tirar, si va a tirarse los liberales y conservadores, y además es un punto importantísimo en la historia en que tienes un montón de fichas, como digo, en todo ámbito, moviendo y cambiando el lugar. Entonces creo que como internacionalista es apasionante ver lo que estamos viendo en este momento, pero creo que estamos viendo el inicio de lo que van a estudiar nuestros nietos en libros de historia. Como internacionalista te apasiona, quizás como ciudadana te puede preocupar. Correcto, sí, yo les decía, siempre decía yo a mis alumnos cuando pasaban así cosas en política internacional, es apasionante, a detrimento del mundo entero, es apasionante lo que estamos viviendo, porque te toca ver lo que sucede. Mi generación es una generación que vivió, no solo pandemia, pero además todas las crisis económicas del universo. Nosotros nos graduamos en el 2007 con la crisis de Bear Stearns, los primeros trabajos, a todos nos despidieron de nuestro primer trabajo por la crisis económica, y hemos vivido varias después de esas, o sea que han sido momentos interesantes en los últimos años. Mencionaste que esta etapa que estamos viviendo te recuerda un poco a pre-Primera Guerra Mundial. ¿Tú crees que sea posible a mediano plazo vivir una tercera guerra? Sí. ¿Qué te hace pensar aquello? La competencia entre Estados Unidos, China, el rol de Rusia, ese acercamiento entre China y Rusia, que no es manifiesto, pero que tienen tropas conjuntamente peleando en Ucrania, contra Ucrania, por ejemplo, ese reposicionamiento de Irán y de Rusia, digamos, hay un montón de fichas que se están moviendo a las que probablemente no estamos al tanto todo el tiempo. Esas reconfiguraciones de China en el Pacífico Sur, su relacionamiento con Australia. Hay un montón de cosas que están sucediendo a la par de lo que sucede en el mundo de las que no estamos atentos todo el tiempo, que creo que esto es un momento de preparación. Estamos viendo cómo se van preparando los fichajes, incluso pensar en lo que sucede en el Canal de Panamá, por ejemplo. O sea, el Canal de Panamá, esta pelea, que parece una peleita inconsecuente de Donald Trump, en el Canal de Panamá incluso podría ser una movida estratégica para lograr camino libre a través del Canal de Panamá, que te genera la posibilidad de llegar más rápidamente a cualquier otro punto de contacto militar. Y para eso necesitas que no esté controlado por los chinos, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cositas que a lo mejor parecen inconsecuentes, que a lo mejor parecen mínimas, pero que pensadas a macro tienen algún tipo de sentido si vemos que estamos encaminándonos hacia un momento de preparación, por decirlo así. Hay como cositas cocinándose poco a poco en ese ambiente. ¿Qué crees que puede hacer falta para que eso explote? O en su efecto, ¿qué podríamos hacer para evitar que efectivamente eso explote? Sabes que la desgracia es que para evitar que eso explote tenemos el sistema internacional. Para eso está, para eso se construyó. Tú tienes estos organismos internacionales cuyo rol es velar por la paz internacional y la seguridad colectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no todos vamos a respetar las mismas reglas, eso ya no sirve. Si no todos vamos a estar de acuerdo en que esto no se puede hacer porque hay una corte internacional que te va a juzgar, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando la corte opina sobre esto, yo no voy a hacer caso a sus dictámenes, o ¿sabes qué? Esta norma no aplica a mí porque es excepcional.
Cuando no todos estamos dispuestos a seguir las mismas reglas, ese sistema que hemos creado, donde todos respetamos un solo patrón, ya no funciona. O funciona menos, o no funciona tan bien. Entonces, uno de los baluartes más grandes que te puede generar un stop a lo que sucede, que es el sistema internacional, hoy se resquebraja. Entonces, eso me parece que es nuevamente, uno de los factores que te dicen, bueno, aquí se está cocinando algo. ¿Y crees que, por ejemplo, la disrupción tecnológica que estamos viviendo, inteligencia artificial, hay personas que incluso están tratando de engañar o vencer a la muerte, ese tipo de cosas que están sucediendo también a la par de cualquier otro conflicto internacional, va a terminar siendo un factor decisivo, positivo o negativo dentro de todo esto? No te podría decir si positivo o negativo, creo que efectivamente es un disruptor. No sabemos para dónde va a agarrar, qué es lo que va a pasar. Pensemos en el episodio de ayer, por ejemplo. Ayer Europa entró en caos. ¿Por qué? Porque en España la red eléctrica colapsó por una excesiva confianza en la red fotovoltaica. Dependieron demasiado del sol ese día y entonces la red eléctrica caput. Nada más. Y sin embargo, decían, no, esto es un ataque, es un ciberataque. De hecho, hay quienes decían, no, esto es un ataque de Marruecos. O sea, por Dios. Y ya eso era netamente pensando en, esta es la tecnología. Tecnológicamente alguien se metió en un sistema, lo boicoteó, lo craqueó y entonces esto es lo que pasó. Entonces te digo, es un disruptor. Todavía no sabemos la capacidad de las cosas que se pueden lograr con inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces es como este ingrediente sorpresa que se inyecta ahí y que se puede, de ahora en adelante, cualquier disrupción que veamos a nivel internacional va a ser achacado a inteligencia artificial, a inteligencia cibernética, a lo que está sucediendo. Digamos, este ingrediente sorpresa que todavía no sabemos cómo va a afectar las relaciones internacionales, pero lo vamos a ver y creo que lo vamos a ver pronto. Ahí es lo que me gustaría preguntarte, porque sé que sabes mucho más que yo sobre historia en general, y a mí me da curiosidad saber temas de desarrollo, saber cómo se desarrollan los países, cómo una región puede ser más desarrollada que otra. Y se me viene a la mente, por ejemplo, que quizás en los últimos 15, 20 años, la mayor cantidad de conflictos han venido, que no digo que no existen en otras partes, pero han venido mayoritariamente de países africanos o países de Asia en concreto. ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves de desarrollo, históricamente hablando? ¿Qué puede hacer que una región pueda, entre comillas, no sé si estar en paz es la palabra apropiada, creo que no, pero al menos pueda tener una menor cantidad de conflictos y a su vez eso se refleja en poder darle oportunidad a los ciudadanos de cada uno de esos países la posibilidad de ir progresando poco a poco? Ok. Bueno, primero hay maravillosos libros sobre esto que pueden explicarlo mucho mejor que yo. Pero claro, si pensamos en los estados donde dices, bueno, ha habido disrupción, ha habido caos, han habido problemas a nivel de sociedad civil. Mucho de esto sucede en los países más jóvenes. ¿Y qué es lo que pasa con los países más jóvenes? Tienen instituciones más débiles. Y gran parte, o sea, si pensamos en el desarrollo y uno de los factores más importantes de desarrollo, que es la institucionalidad, la fortaleza de esas instituciones, bueno, yo creo que parte de la respuesta va ahí. Y luego tienes un montón de comparativistas que te dicen, bueno, además, no solo es las instituciones y la fortaleza de las instituciones, sino además qué tipo de instituciones son y de dónde vienen. Y qué tradición siguen estas instituciones. Y por eso, por ejemplo, en América Latina tienes toda la comparación de los países cuyas instituciones evolucionaron del sistema español y luego las instituciones que evolucionaron del sistema anglosajón. Y la comparación de por qué unos países son más ordenados que otros y demás. Pero creo que la institucionalidad es un factor importantísimo en el desarrollo. Hay algo que me gusta bastante de ti, Andrea, y es que, si no lo saben, todas las mañanas, a diferentes horas, dependiendo quizás de sus ocupaciones, pero todas las mañanas te ponen en Twitter cuáles son las 5 noticias más importantes del día. Entonces, si uno no tiene tiempo de poder leer el periódico o ponerse una página web de la BBC y ponerse las cosas, como que eso te da ya la cápsula que necesitas como para saber quién es lo importante entender el día de hoy en el mundo. ¿Qué tan importante crees que es este manejo de redes sociales y por qué lo empezaste a hacer de esa forma? A ver, lo empecé a hacer porque efectivamente creo que es importante. ¿Y sabes qué es lo que me pasó? Lo empecé a hacer porque era una forma en la que yo misma ordenaba las preguntas que les iba a hacer a ustedes en las clases, por ejemplo.
De hecho, alguien en algún momento se dio cuenta que yo ya lo ponía en Twitter y entonces ya sabía qué es lo que iba a preguntar y tuve que ir cambiando sobre la marcha, pero yo lo hacía incluso para mí mentalmente. Twitter era la plataforma en ese momento más accesible para noticias al instante. Entonces yo sabía exactamente qué era lo que pasaba en todo momento y podía hacer una barrida súper rápida de varios medios. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno no puede leer un solo medio. Por ejemplo, yo no leo solo la BBC, o sea, mi curaduría y lo chévere, y claro, me voy a tirar un poquito de flores, discúlpenme, pero la curaduría de lo que hago, de las noticias, viene de un montón de medios distintos en distintos idiomas de distintos países, porque creo que es la única forma de tener información que sea verdaderamente objetiva. Entonces, claro, yo hacía esto, lo dejé de hacer durante algún tiempo y me empezaron a preguntar, ¿por qué no me estás poniendo las noticias? Amigos míos se me acercaban a decir, ¿qué pasó hoy, Valdita? Tal. Entonces dije, voy a retomar la práctica. Y como hablamos, creo, más temprano, fuera del micrófono, es un tema de consistencia. Yo trato de hacerlo todos los días hasta las 8:30 de la mañana. Efectivamente, varía un montón dependiendo de mis ocupaciones mañaneras. Por ejemplo, hoy fue el primer día de clases de mis hijos, entonces, claro, las noticias salieron hoy a las 9 de la mañana, discúlpenme. Pero sí, trato de hacerlo. O sea, yo me despierto a las 6, hago la curaduría de todo lo que ha sucedido, incluso mientras dormimos, porque a veces pasa que, bueno, el mundo no para, pues, ¿no? Y trato de tenerlo todo listo y redactado hasta las 8:30 de la mañana. Y creo que es fundamental porque, claro, tú lees lo que sucede a tu alrededor, pero no lees lo que sucede en todo el mundo. Y eso te ayuda a conectar con un montón de cosas que están sucediendo fuera y luego a conectar que estas cosas que suceden fuera, cómo afectan o cuál es el efecto de rebote de estas cosas con lo que estás viendo tú hoy en las noticias ecuatorianas, por ejemplo. Ahora, entiendo que estás trabajando en un nuevo proyecto. ¿Hay algo que podamos saber sobre este proyecto que estás? Sí, claro. A ver, te voy a dar el nombre, se llama Compendium, y la idea es que te genere un compendium de lo que sucede en el mundo, en resumen, un contexto internacional, y esto parte de una plataforma multiservicios que gira todo alrededor de la política internacional y las relaciones internacionales en sí. Es multiservicios, multitarget, va a tener distintas ramas y distintos productos, varios boletines, podcast, análisis, un poco de todo. Qué bonito, es como poder entender, o más que entender, es haber podido encontrar esa pasión y al final del día poder trabajar en ello y poder explotarlo al 100%. Sí, sabes que de hecho parte de ahí, parte de mi amor por la docencia y claro, lo que pasa hoy es que con la vida y con las actividades, yo estoy terminando mi doctorado en este momento, entonces he dado un paso atrás un poco con la cantidad de clases y con las clases que estoy dando y con las universidades con las que me estoy vinculando. Entonces, claro, tengo menos tiempo. O sea, ahorita estoy entre mamá de 3 niños, doctoranda, madre, esposa, o sea, hay un montón de cosas un montón de bolitas que tengo en el aire en este momento, pero extraño la docencia y más que nada extraño explicar estos temas que a mí me apasionan. Entonces, nace de ahí la idea de Compendium y de poder trasladar esto y trasladar esa conexión que yo esperaba suscitar entre mis alumnos y lo que sucede en el mundo y esa pasión por saber lo que sucede y por entender lo que sucede a un público mucho más amplio. Sabes que ese tema de las instituciones es algo que lo paso repitiendo como loro, especialmente con mi equipo. Y al menos ya tienen conciencia de que no solamente viene de mí, sino que viene también de otras opiniones expertas. Andrea, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Y como tradición aquí solemos hacer 2 preguntas importantes a nuestros invitados. La primera, nos gustaría que por favor les dejes una pregunta a la audiencia, algo que les permita reflexionar, algo que tú digas, quizás con esta pregunta nos podemos quedar y podemos ir expandiendo nuestra curiosidad sobre algún tema en concreto. Y la otra pregunta es, si dependiera de ti y solamente de ti, ¿qué cambio te gustaría ver en tu comunidad, en tu país o en el mundo? Yo quisiera que la gente leyera más. Yo creo que eso es fundamental. La lectura te abre la mente, te abre el mundo, mejora tu léxico. O sea, creo que una de las cosas más... Este es un país donde la gente lee promedio un libro al año. De hecho, llegamos a un libro porque antes de eso era medio libro al año, que era vergonzoso porque significa que ni siquiera terminaste el libro que empezaste. Hoy ya hemos avanzado como sociedad y ahora el ecuatoriano promedio lee un libro al año. Un libro al año es nada.
Es menos de una página diaria, en promedio. Y creo que la lectura no solo que te abre universos porque te lleva a mundos, o sea, trabaja con tu imaginación, te despega del momento en el que estás viviendo, sino que además mejora tu léxico, amplía tu vocabulario, te ayuda a estructurar oraciones de manera gramaticalmente correcta, que es algo que en este país es fundamental porque no suele suceder. Si tú ves la prensa, no suele suceder en la media. Entonces creo que es la lectura, creo que por ahí va el tema. O sea, yo soy una firme creyente en la educación y en el poder de la educación como un game changer, y creo que la lectura es una parte fundamental de esa fórmula. ¿Y cómo crees que podamos fomentar la lectura? Tomando en cuenta también que vivimos un contexto donde incluso los libros físicos poco a poco están perdiendo un espacio porque ahora tienes iPads, tienes tablets y empiezas a leer. De acuerdo, pero creo que ¿sabes qué? Creo que pasa por un cambio curricular para empezar en la lectura primaria. Creo que muchas veces nos enfocamos... Yo entiendo que hay libros que tienen un valor literario y soy una fan de los clásicos, pero creo que hay un momento para cada cosa. Y claro, si tú sientas a niños a leer, no sé, Platero y yo, y Mi planta de naranja Lima, tiene sentido que no conecta con la lectura, que digan, ¿sabes qué? A mí esto no me interesa leer. Pero déjame decirte una cosa, el mismo valor literario tiene Harry Potter. ¿Por qué no leemos Harry Potter? Y aprendemos sobre un montón de cosas. Para empezar, otro país, otras costumbres. O sea, creo que se puede enriquecer el currículum literario sin necesidad de enfrascarnos en los mismos libros que leían nuestros abuelos en el colegio. O sea, creo que eso es un error. Creo que hay producción literaria de lo que tú quieras, para enfocarte en lo que te dé la gana. Entonces, ¿para qué nos vamos a seguir concentrando en libros que han generado lectores que leen medio libro al año? Creo que eso es uno de los cambios importantes que podemos tener en ese sentido. Y luego, como pregunta, me encantaría saber, a ver, existe esa frase trillada de si uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja un día en su vida. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa en, yo nunca me voy a cambiar de trabajo. O sea, uno trabaja en una sola cosa el resto de su vida y eso es. Pero los que salen al mundo laboral saben que eso no suele suceder, digamos. Uno pasa por un montón de distintos lugares hasta que descubre qué es lo que quiere hacer para empezar, y luego hasta que encuentra un lugar donde pueda hacer lo que quiere hacer, ojalá para siempre, que no siempre es el caso. Pero si pudieras hacer una sola cosa profesionalmente el resto de tu vida, ¿qué sería? ¿Qué sería? Esa es una muy buena pregunta y creo que muchas veces el tratar de encontrar aquello que nos gusta es difícil y muchas veces no lo encuentras afuera, sino te toca construirlo y es un crearlo. ejercicio de introspección, además, porque ¿qué sería? Andrea, te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por conversar, me encantó volver a hablar contigo y espero que no pasen tantos años hasta la siguiente conversación. Por Dios, muchísimas gracias a ti, un placer.